En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, predice la muerte que va a sufrir. Él sabe que va a ser condenado a morir en la cruz y le dice a Nicodemo, que es un maestro de la ley, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Desde la cruz el Señor perdona nuestras faltas. Desde la cruz el Señor paga el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, como hijos liberados, tenemos que vivir libremente y no vivir siendo esclavos al pecado. ¿Has caído? Pues confiésate. Para eso el Señor instituyó el sacramento del perdón, para que pudieras liberarte de la esclavitud del mal y de esa manera el Señor curar y sanar tus heridas. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya, nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La fe cristiana nos dice y nos enseña que el pecado no es más fuerte que el amor y que la misericordia divina. Como Cristo decía en el Evangelio de hoy, cuando sea elevado en la cruz, desde allí sanaré el corazón de los hombres. A nosotros nos cuesta mucho entender cómo el Señor realiza esa misión de salvar a los hombres y en qué consiste la redención de Cristo. Si viviéramos en la época del siglo XV, XVI, sería mucho más fácil entenderlo. Hubo órdenes religiosas que se crearon para redimir cautivos, es decir, aquellos cautivos que habían sido hechos presos, por ejemplo, por los piratas berberiscos y que eran encarcelados, eran redimidos a cambio de una suma de dinero que pagaba la familia o de que algún religioso se quedara en puesto del cautivo que habían apresado hasta que la familia pudiera recoger todo el dinero y pagar lo que valía su suma por la liberación. ¿Qué alegría debería sentir una persona cuando, estando apresada y en la cárcel, es liberado por medio de otro que se pone en su lugar? Eso es lo que Cristo hace con nosotros.
El Señor nos libera permitiendo que su Hijo muera por nosotros en la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, ¿qué relación tengo que tener yo con Dios? Una relación basada en la gratitud de que Él envía a su Hijo al mundo para salvarme, en la gratitud de aquel que se siente liberado, aunque no lo merece, pero se siente liberado porque Dios le ama y envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Liberar, redimir cautivos era una obra de misericordia que hacían los religiosos a imitación de Cristo, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Por lo tanto, siéntete agradecido al Señor porque Él pagó el precio de tu liberación, porque nos han comprado pagando un precio altísimo, nada más y nada menos que la sangre de Cristo. La muerte en la cruz de Cristo significa nuestra liberación y, por lo tanto, nuestra redención. Cuando uno entiende esto, su relación con Dios pasa de estar basada en el interés a estar basada en el amor. Todos estamos necesitados, venimos a pedir, pero venimos a pedir porque como hijos estamos necesitados sabiendo que no podemos exigir. Y no solo venimos a pedir, venimos también a encontrarnos con Él. Y cuando no tengo nada que pedir porque creo que todo me va bien, sigo viniendo porque la razón por la que vengo no es pedir, la razón por la que vengo es amar, es corresponder al Señor mostrándole mi gratitud y mi agradecimiento. Cristo desde la cruz te libera de tu culpa y de tu pecado. Que tiempo de Cuaresma sea tiempo de agradecimiento, que tiempo de Cuaresma sea tiempo de elevar nuestra mirada a la cruz y decir, sí Señor, gracias, me fío de ti, porque tú subiste a la cruz para salvarme y sé que el pecado no es más fuerte que tu amor y que tu misericordia. Que la gratitud nos salve, que la gratitud sea la virtud que nace en nuestro corazón cuando vemos dónde el Señor entregó su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. En segundo lugar, constantemente debido a nuestras debilidades tropezamos y caemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ojalá y no caigamos, ojalá y luchemos contra las tentaciones. Hemos de aplicar una medicina preventiva para no caer. Esa medicina preventiva, de igual manera que llevas una alimentación adecuada para no enfermar, que tienes un aseo, una higiene corporal para evitar que los virus entren en ti, la medicina preventiva espiritual es la unión con Dios. Rezar, confesarse con frecuencia, comulgar estando en gracia de Dios. Pero si aún así, si aún sirviéndonos de esa medicina preventiva, si aún rezando y luchando contra las tentaciones, debido a las debilidades caemos, ¿qué tenemos que hacer? Humildad. Humildad para ponernos en manos del Señor. Humildad para decirle, Señor, polvo soy, pero polvo enamorado, como decía Quevedo. Es decir, sí, he tropezado, sé que no tenía que haber caído, pero soy débil. Vuelve a tu casa, que es la casa del Padre. El diablo puede ganar una vez, porque has tropezado y te ha podido, te ha tentado y te ha ganado, pero no ganará dos veces. Cuando tú no te confiesas porque piensas, el Señor tiene que estar cansado o aburrido de mí, gana doblemente el diablo. No se lo permitas. Cuando hayas caído, ojalá y no lo hubieras hecho, pero has caído por debilidad, levántate, confiésate lo antes posible, ponte en manos de tu Padre Dios, deja que el Señor cure y sane tus heridas y vuelve a empezar. Hemos sido liberados para vivir en la libertad de los hijos de Dios, no en la esclavitud del mal, no en la esclavitud del pecado. ¿Has tropezado? Mejor no lo hubieras hecho, pero lo has hecho porque eres débil, confiésate. No tengas miedo a pedir perdón, no tengas miedo a pedir ayuda, no tengas miedo a dejar que Cristo, médico de las almas, cure y sane tus heridas. Porque para eso Dios Padre le envió. No ha venido a buscar a los justos, a los perfectos. Ha venido a buscarnos a nosotros, que somos débiles, que decimos, sí, Señor, voy a luchar, pero después
fruto de la debilidad, tropezamos y caemos. Somos hijos y como hijos tenemos que dejarnos querer por nuestro Padre Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él y a poner nuestra vida en manos del Señor. Decía el Evangelio que Él no ha venido a juzgar al mundo, que el juicio es algo que tú decides, que lo decides tú cuando, si abres el corazón a Cristo porque crees en Él, estás salvado. Pero si le cierras tu corazón a Cristo por una mala entendida humildad, porque piensas que el Señor no se merece tus caídas ni tanta miseria, entonces le estás cerrando las puertas a que el Señor pueda curar y sanar tus heridas. El Señor no ha venido a juzgar sino a salvar, lo dice Él en el Evangelio, y eres tú el que tienes que dejar que su juicio sea un juicio de misericordia para contigo. Eres tú el que tienes que permitir al Señor que como médico de las almas cure y sane tus heridas, por medio sobre todo de los sacramentos, en concreto del sacramento de la confesión, que es el auxilio espiritual que el Señor creó para curar y sanar nuestras heridas. Tercera enseñanza. Decía Cristo en el Evangelio que Él es la luz del mundo, que ha venido a los suyos, pero que muchas veces los hombres no le acogen porque sus obras son obras no de la luz, sino de las tinieblas. Como sacerdote me encuentro en muchas ocasiones a personas que llevan toda la vida luchando por intentar hacer la voluntad de Dios, por permitir al Señor que Él lleve a cabo la obra de la salvación en sus vidas. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Y suele ocurrir que después de un tiempo en ese camino hacia la santidad, el cristiano experimenta desazón. ¿Por qué experimenta desazón? Porque se descubre más pecador que antes, porque se da cuenta de que tiene más pecados y dice, pero caray, si rezo más que nunca, si me confieso más que nunca, si hago más obras de piedad que nunca, ¿por qué me siento más pecador que antaño? ¿Qué ha ocurrido? No es que tengas más pecados. Cuando uno está en una habitación oscura, donde no hay luz, por muchas manchas que tenga en el vestido, no las percibe. ¿Por qué no las percibe? Porque no hay luz. Y cuando no hay luz, no ves las manchas. Cuando estás en la tiniebla, no percibes tus pecados. Porque no hay luz, estás lejos del Señor. Pero cuando te acercas al Señor, percibes con más claridad las faltas, pero también percibes con más nitidez las manchas pequeñas. Antes también las tenías, pero no las veías, porque no había luz. Ahora que hay luz, las ves. Y te parecen más escandalosas, porque al estar cerca de la luz, al estar cerca de Cristo, que es la luz y la belleza personificada, resaltan más y te parecen más escandalosas, pero ya estaban antes ahí. No caigas en la desesperanza. San Francisco de Asís decía, Dios es nunca bastante, porque cuanto más te acercas a Él, más te das cuenta de las faltas que tienes y de lo que tienes que hacer y de que todavía tienes que amar más o que te falta tener más caridad con esta persona en el trabajo o que no es suficiente solamente con evitar el mal, también tienes que hacer todo el bien que esté en tu mano. Es decir, cuando estás cerca de Cristo, percibes con mucha más claridad y nitidez las faltas por pequeñas que sean. Entitativamente son menos graves, porque son más pequeñas, pero al estar más cerca de Dios son más escandalosas a tus ojos. La fe que el Señor ha hecho germinar en tu corazón, que Él ha cuidado, te hace darte cuenta incluso de cosas que son pequeñas y que antes eran y pasaban desapercibidas a tus ojos, pero ahora no. Y tú dices, sí, tiene menos importancia, pero a los ojos de Dios resaltan más, son escandalosas y por lo tanto te pesa más, porque Dios, como decía San Francisco, solo quiere tu bien, es nunca bastante y solo desea que ames más, puesto que cuanto más amas, cuanto más y mejor le sigues, más libre, más feliz eres, porque el amor es el camino de la felicidad y de la salvación. No te vengas abajo si te das cuenta de esas manchas pequeñas. Al contrario,
Da gracias al Señor porque estás más cerca de la luz. Da gracias al Señor porque te das cuenta incluso de esas manchas y faltas pequeñas. El Señor nos llama a la excelencia, es decir, a la santidad. Y la santidad significa dejar que Él con su luz nos ilumine para hacernos como Él. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, dice el Señor. Pues deja que Él cure y sane tus heridas. Deja que Él te conduzca hacia la santidad. Ha venido no a condenarte, sino a redimirte. Pero depende de ti dejar que Él, con su amor, cure y sane tus heridas. Te ha dado el don de la libertad y no quiere obligarte, sino que quiere que le abras el corazón libremente porque te fías de Él, porque te pones en sus manos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, consuelo de los que sufren y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, María Luisa, Nilo, Federico y difuntos de la familia Aguilar Carrillo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Durante el éxodo que el pueblo de Israel tuvo que realizar desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida, el pueblo sufrió muchísimos avatares. Normalmente se rebelaba contra Dios y en una ocasión fue atacado el pueblo por una plaga de serpientes que mordían a los israelitas y muchos morían. Moisés clamó ante el Señor y el Señor le dijo: haz un estandarte con una serpiente, elévala y el que mire al estandarte quedará sanado. Cristo es ese estandarte que, elevado en la cruz, sana y cura nuestras heridas. Pero hay que mirarlo, hay que confiar en Él, hay que decirle: Señor, te necesito, cura y sana mis heridas. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Sin Él estamos abocados a la esclavitud, con Él estamos llamados a la salvación y a la vida eterna, a la liberación de los hijos de Dios. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo jueves, como venimos haciendo durante todos los jueves de Cuaresma, expondremos al Señor después de la misa de la mañana, lo reservaremos un ratito antes de la misa de la tarde. Durante todo el día estará expuesto y el templo abierto para que podáis venir a rezar. Pero además de que esté el Señor expuesto, de 10 a 12 de la mañana habrá un sacerdote confesando y de 6 de la tarde a 8:15 otro, para que podáis tener acceso con facilidad antes del Triduo Pascual, para que podáis tener acceso a la confesión. Después muchos vendréis durante el Triduo. Ay, padre, que me quiero confesar, pero es muy difícil porque hay mucha gente, porque hay muchos actos. Aprovechad de hacerlo antes. Este próximo jueves, de 10 a 12, un sacerdote. De 6 a 8:15, otro. Además de todos los días que confesamos siempre media hora antes de las misas. Os animo a que os confeséis para que dejéis que el Señor cure y sane vuestras heridas. En segundo lugar, os recuerdo que todos los viernes de Cuaresma rezamos antes de la misa de la tarde el Santo Vía Crucis. Es una buena obra para ir preparando nuestro corazón a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, acompañar a Cristo durante esas estaciones 14 para ir a su lado y de esa manera que nuestro corazón se llene de su amor. Todos los viernes a las 8:05, empezamos un poquito antes porque es más largo que el Santo Rosario para terminarlo a tiempo y poder celebrar la misa. Y por último, el próximo fin de semana la Iglesia en España celebra la colecta para ayudar a los seminarios. El día 19 celebraremos San José, próximo fin de semana es la colecta extraordinaria para ayudar al seminario en sus necesidades económicas. Os pido, como siempre, que seáis generosos. Os voy a dar ahora la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestro país para que no abandone sus raíces cristianas y nos mantengamos unidos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Los hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.